Esta es la presentación El acceso al agua en regiones periféricas, presentado por Mayra Isuí Cruz Escobar. A manera de introducción, quisiera mencionar que el acceso al agua en las regiones periféricas va a ser el tema principal de esta exposición, en caso específico de México y de Colombia, resaltando 2 municipios. También en ejes transversales en esta exposición serán los derechos humanos, en específico en el derecho humano al agua, los procesos sociales, culturales, económicos y políticos, en donde se enmarca esta problemática, la región y el enfoque transdisciplinar. La descripción del método es el método cualitativo a través de un estudio de caso con perspectiva de derechos humanos, violaciones de derechos humanos, enfoque regional, acceso al agua potable y el contexto sociojurídico de cada país. Para empezar, quisiera mencionar qué son los derechos humanos. Pues bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dicen que son un conjunto de prerrogativas inherentes de que goza toda persona. Para Carpizo dice que son el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y en las constituciones para hacer efectiva la idea de dignidad de todas las personas. Dentro de estos derechos humanos se encuentra el derecho humano al agua. Este derecho está reconocido a nivel internacional por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se establece en la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde establece que es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos, por lo cual es interdependiente con otros derechos. Y es hasta el 2010, donde la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se reconoce específicamente. Además, es un objetivo de desarrollo sostenible. Y a nivel regional también tenemos esta Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado que es una violación al derecho a la vida. Y hablar de regiones periféricas, estamos hablando de regiones que, según la Real Academia Española, dice que es cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas, históricas, sociales, que puede dividirse a su vez en provincias, departamentos, etc. Y Miguel Velasco menciona que se pueden dividir las regiones entre naturales y sociales. De esta perspectiva ocupamos las sociales, que se caracterizan por ser las adaptaciones de zonas naturales y se llaman zonas económicas, culturales, marítimas, continentes, países y municipios. Nosotros tomaremos el municipio. Entonces, también desde la teoría de centro-periferia, que es de la teoría de la CEPAL, podemos encontrar que ellos mencionan que el desarrollo capitalista es inherente a la desigualdad social y establecen esta dualidad centro-periferia, en donde son espacios que están alejados del centro, y comúnmente se les empezó a llamar a estas regiones o a estas zonas las periferias. Entonces, por la característica de la desigualdad entre el centro. Entonces, desde esta perspectiva podemos ver que hay una desigualdad en la distribución de agua entre espacios centrales y espacios periféricos. Podemos mencionar sobre el acceso al agua potable en México. El derecho humano al agua está reconocido desde el 2002 en el artículo 4 constitucional, pero se ha considerado el acceso inequitativo, ya que el 95% de la población tiene acceso de forma segura, o sea que tiene agua entubada, y el resto se abastece por acarreo de agua por fuera de la vivienda, ya sea por pipas, por el vecino, por una llave comunitaria, etc. Y este fenómeno, uno de los fenómenos que ha causado esto es el crecimiento poblacional, específicamente lo que ha pasado en Chiapas,
y sobre todo en la capital, ya que desde 1980 tenía 2.1 millones de personas y en 2020 ya subió la cantidad de personas que habitan a 6.1 millones de personas. Esto provoca una segregación social, provocando asentamientos en la periferia. Y lo más grave de todo esto es que no cuentan con una estructura de agua potable. Para el caso de Colombia, vemos que el derecho está constituido, o los servicios públicos están constituidos o reglamentados en la Ley 142 de 1994. Específicamente, en el artículo 39 constitucional, permite la invocación de tratados internacionales ratificados por Colombia, dado el bloque de constitucionalidad. Pero también se observa de este fenómeno de centro-periferia, dado que las áreas urbanas cuentan con el acceso al agua en un 94.3% y las zonas rurales en 47.1%. Entonces aquí hay una clara desigualdad. Entonces encontramos dos casos de violaciones de derecho humano potable en regiones periféricas. Son dos contextos diferentes, pero es una misma problemática. Entonces, por un lado tenemos La Condesa, que es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Se ubica en la parte norte poniente de la ciudad. Es una comunidad que se fundó en 1997 y no cuenta con una red de agua potable. La preocupación de las personas es por el costo del consumo de agua, y ellos han emprendido acciones jurisdiccionales como amparos indirectos, derechos de petición sobre derecho humano al agua desde el año 2015, y han también promovido petición de medidas cautelares ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hasta ahora no han tenido respuesta. Todavía sigue en trámite todo. Y por otro lado tenemos a la población de la vereda La Primavera en Barbosa, Antegá, Colombia. Ellos se ubican en el norte del Valle de Aburrá, en Colombia. Este asentamiento está formado por víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado. Se fundó en 1969. Tampoco tiene una red de agua potable y se abastecen de el río contaminado que provoca enfermedades. Hay una preocupación por el acceso al agua potable y existen amenazas para despojarlos de los predios. Lo que podemos comprender de esta investigación es que la falta de acceso a agua potable de forma segura afecta a las personas que viven en espacios periféricos, porque no tienen acceso, y no se puede cumplir también las obligaciones internacionales o los estándares internacionales en materia. También la investigación muestra que el acceso al agua potable como derecho humano, desde el enfoque regional, permite focalizar la problemática, ver los espacios diferenciados en donde ocurren problemáticas sociales. Y también podemos ver que el acceso al agua potable en las regiones periféricas es un campo transdisciplinar en el que se podría continuar con esta investigación a través del enfoque de políticas públicas, a través del enfoque de sostenibilidad. O sea que hay mucho campo de acción para continuar con esta investigación. Gracias.